Ahí espero que lo estén viendo en pantalla. Vamos a arrancar con Marx. La exposición, repito, va a ser breve, pero significativa, para que nos dé chance de poder ya trabajar con esto. ¿Alguien de ustedes conocía a ese señor? ¿O lo ha escuchado hablar? O el nombre, por lo menos. Sí, por lo menos el nombre. ¿Conoce el nombre? Yo el nombre no creo, El ni el nombre no. nombre. Ni el nombre, ok, ok. Ese señor, Carlitos Marx, es famoso en ambos sentidos, en un sentido bueno y en un sentido que a mucha gente le incomoda. ¿Por qué razón? Ese señor, que se parece mucho a Santa Claus, escribió un libro muy famoso llamado El Manifiesto Comunista. Y escribió otro libro muy bueno llamado El Capital. ¿Qué pasa con esos dos libros? Esos dos libros parten de una filosofía política que ese señor, que era, bueno, fue historiador, fue sociólogo también, y por lo tanto derivaría en la filosofía también, escribió respecto de cómo él veía que funcionaba la sociedad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy en día, si yo les digo a ustedes, ¿para qué la gente se educa? ¿Por qué la gente pasa por un sistema educativo de enseñanza general básica? ¿Por qué la gente pasa a educación diversificada si tiene la posibilidad? ¿Qué busca la gente cuando se mete a estudiar una, o sea, educación en general? ¿En qué sentido esa pregunta? En el sentido de que se espera, por ejemplo, es más, voy a hacer un ejemplo rápidamente. Eh, Kelly, ¿vos cuántos años tienes? 18, profe. 18. Entonces, recién el año pasado saliste del cole. Ah, no, salí en el 2024. En 2024 saliste del cole con 16 años. No, es que este año cumplo 19, pero digamos, como cumplo a Ah, finales de ok. año, sí. Vale. ¿Y qué hiciste el año pasado? Bueno, había empezado a estudiar, pero me terminé saliendo de la carrera porque tenía que pensarlo mejor. Y, Ok. y Ajá. pues lo que hice fue llevar cursos nada más. Ok, ok, perfecto. Todo eso que me está diciendo me funciona un montón para evidenciar por qué funciona Marx. Ahora, siguiente pregunta también para vos. ¿Qué pasó de por qué tuviste que pensar o repensar de estudiar? Mm, porque no estaba totalmente segura de la carrera que había elegido. Ok, ¿verdad? Ahora, no sé ustedes, ya esta pregunta para que ya compañera no tenga tanta presión encima. El, ¿En qué momento el ser humano tiene realmente la potestad o seguridad de tomar una decisión consciente? ¿A qué edad dicen psicólogos, dicen médicos, que el ser humano ya se podría decir que tiene la capacidad suficiente para tener una idea clara y concisa y poderla defender? Se dice que aproximadamente hasta los 25 años una persona desarrolla su logro frontal completamente, y es a partir de ese momento que una persona puede defender sus ideas con toda tranquilidad, porque es segura de esas ideas en las que cree. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque es muy raro y es hasta absurdo que a adolescentes de 16, 17 años estén ahí en la última etapa del cole y ya se les esté induciendo que tienen que estudiar una carrera universitaria automáticamente apenas salgan del cole. Como una presión, ¿verdad?, exageradísima, donde tenés 16, 17 años, ya tienes que saber qué vas a estudiar, tienes que saber a qué te vas a dedicar. ¿En qué cabeza cabe, ¿verdad?, que una persona, sin ofender, ¿verdad?, de 16, 17 años va a tener clarísimo qué va a estudiar, si nunca ha tenido ese proceso de acercamiento, por ejemplo, vivencial a una carrera? Entonces, vean eso que estoy comentando, ¿verdad? Porque eso que estoy comentando, irónicamente, es más de Freud que de Marx. Pero ahora vamos a ver cómo funciona Marx aquí. ¿Por qué se nos induce que tenemos que sí o sí saber? ¿Por qué se nos induce que tenemos que estudiar sí o sí ya? ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de qué? De que empecemos a trabajar. Con el objetivo de que empecemos a ganar plata. No para nosotros, sino para generarle, obviamente, un ingreso a algo más grande que nosotros.
a un Estado, a un empresario, lo que sea. Marx considera que toda nuestra vida gira en torno al maldito dinero, al capital. Entonces, ese señor es muy criticado, súper criticado en su época, porque dentro de su libro del Capital y el libro del Manifiesto Comunista, él hace una crítica a la sociedad capitalista, la sociedad que se sostiene a base del dinero y que le importa muy poquito el ser humano. Entonces Marx, para que me entiendan, ¿verdad? Es como, por ejemplo, que yo les digo a ustedes, yo podría juzgar, vamos a poner un caso hipotético, vamos a ver, la compañera Angie. Puedo utilizar Angie, pero es una Angie hipotética. Angie hipotética tiene 7, 8 años en este momento y ya está súper feliz de que está en la escuela. Pero mira, papá y mamá, o papá, o mamá, o abuelito, abuelita, o con quien sea que se haya criado, se quedaron sin trabajo. O incluso puede ser que esa Angie hipotética pertenezca a una zona muy rural. Y los tutores directos de Angie le dicen: Angie, mira, lo siento mucho, pero el otro año no vas a poder seguir estudiando en la escuela. Ocupamos ayuda para ir a vender cosas de la calle, lo que sea, para ganarme la plata, porque no podemos comprar comida. Esa es la realidad de Angie. Pero ahora, la realidad del profe Juan, cuando tenía sus 8 años, es que ya yo tenía un fondo económico en un banco que una persona de mi familia me había heredado y que tengo prácticamente toda la educación, desde escuela, colegio, universidad, completamente pagadas, en las mejores universidades del mundo o en las mejores universidades del país. Y no me tengo que preocupar. Pregunta estratégica: Angie y el profe Juan tendrían las mismas oportunidades de salir adelante, ¿sí o no? No. No, profe. No. Ok. Ahora, el hecho de que no tengamos las oportunidades, ¿podríamos determinar que Angie va a fracasar educativamente? No, No. profe. No. Podríamos pensar que la tiene más complicada Angie que el profe Juan. Sí, profe. Definitivamente. Sí. Todo eso que estoy haciendo es puras preguntas socráticas, ¿verdad? Es mayéutica nada más. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque en la época del señor Marx existió otro filósofo, sociólogo, llamado Max Weber, que Max Weber diría que todas las personas, independientemente, tienen las mismas oportunidades de salir adelante. Karl Marx diría: eso es completamente mentira. Es necesario saber el contexto de cada persona para saber si la tiene un poquito mejor en términos de oportunidades y en términos de esforzarse, ¿verdad? Pero vamos a ver realmente ese contexto. Yo no puedo determinar y decir que todo el mundo tiene más oportunidades. Es como cuando ese chaval que me da demasiada cólera, yo lo detesto muchísimo, llamado Elon Musk, por ejemplo, en una entrevista, él dijo públicamente que no entendía por qué la gente se quejaba tanto de él si todo el mundo tiene las mismas 24 horas para salir adelante. Yo no me ponía a pensar como este chavalo, yo lo pongo en el bus, en la General Cañas, en hora pico para llegar al trabajo, estoy segurísimo que no diría que todo el mundo tiene las 24 horas. Segurísimo. Repito, ahora no con esto, ¿verdad? Doy a entender que no se ocupe esforzarse, ¿verdad? Porque sí se ocupa uno de esforzarse para las cosas. Pero debemos ser conscientes. Dime, Norma. Profe, entonces no sé si ya lo están entendiendo bien. Digamos, esta persona lo que da a entender es como entender que hay personas que viven desde un privilegio y otras que no. Para decirlo así como en la actualidad, lo que se palabras de la actualidad sería más o menos como la teoría de este señor. Ajá. Vamos bien. Vamos bien. El hecho, Norma y compañía, que ustedes puedan ver eso, ver como hay gente con privilegios y todo bien si tiene sus privilegios, ¿verdad? Pero que esa gente con privilegios no juegue de que no los tiene. Eso hace que nosotros, si sabemos y entendemos eso, tengamos lo que Marx llama conciencia social. Eso quiere decir que, por ejemplo, un caso, el heredado también de Marx, por ejemplo,
el tema de la teoría de género, por ejemplo, el tema de la teoría de género, es un tema que da muchísimo de qué hablar, por ejemplo, porque yo, como hombre, yo no voy a decir que yo no tengo privilegios como hombre, porque obviamente en esta sociedad en la que vivimos, yo tengo privilegios como hombre. Pero yo no voy a jugar de loco diciendo, ma, es mentira que yo no tengo privilegios. Diría Marx, ma, es necesario que los hombres, en este caso, sepan que tienen privilegios y que sean conscientes que los tienen y no juzgar a quienes no lo tienen. Entonces, Marx diría, eso es tener conciencia social, es comprender que tienen las personas sobre su posición en la sociedad, como dice el primer viñeta acá. Es entender eso, y no es tan complicado entenderlo. Es como un ejemplo sencillo. Mira que Norma y yo estamos compitiendo por el mismo puesto en una empresa. Y mira, Norma lleva 20 años trabajando en una empresa y tiene altas capacidades. Pero yo acabo de llegar. Pero mira, yo acabo de llegar, ¿verdad? Y el jefe, ese que va a dar el puesto, es apellido Acuña Madrigal. Entonces yo llego a la empresa, llevo apenas 2 semanas, Norma lleva ya 20 años, está más capacitada que yo, pero el mae que curiosamente tiene los mismos apellidos. Curiosamente se parece mucho a mí. ¿Quién tiene las de ganar ahí? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, no, es que Acuña Madrigal logró obtener ese puesto porque el mae tenía un currículum increíble, pero Norma tenía 20 años de experiencia. Ella era la que tiene que llegar ahí. Si es cierto que todo el mundo tiene más oportunidades, porque Norma no pudo. ¿No? Entonces, Marx diría, es necesario ser consciente de cómo funciona la sociedad hoy en día, con pura corrupción, que nepotismo, por ejemplo, que el capital. Al punto de que me importa muy poquito, ¿verdad? Que Norma haya tenido 20 años de experiencia, salada, lo siento mucho. Además, ¿verdad? Obviamente, los comentarios que estoy haciendo son comentarios para que entiendan, ¿verdad?, la teoría marxista. Que yo me ponga ahora a decir como salada Norma, y Norma es mujer, salada es mujer. Entonces, a mí no me sirve como empresario, ¿verdad?, contratar a Norma. Y así de jodido, ¿verdad?, como estos comentarios suceden hoy en día todavía. Y se van, o sea, incluso hay empresarios que me dan hasta rabia, ¿verdad?, escuchar decir que no contratan mujeres porque saben que hay un momento en el mes donde tendrán menos capacidades y fuerzas, según ellos, ¿verdad?, para poder trabajar. O que van a requerir espacios y ciertos permisos, ¿verdad?, por dolores que les van a dar. Y sucede en la práctica. Entonces Marx diría, como ven cómo la sociedad está tan jodida, ¿verdad?, y las personas ignoran que eso Profe, pasa. también el hecho de que como la mujer puede quedar embarazada, digamos, ese es otro tema, que hay muchas empresas que dicen, no, mejor no contratamos mujeres o no nos gusta contratar mujeres porque después salen embarazadas y hay que darles 4 meses. Después las citas y eso yo sí lo he visto en muchas empresas. Un montón. De hecho, profe, yo una vez fui a un trabajo y preguntando a ver si había empleo. Y me dicen, no, es que aquí no contratan mujeres porque por los permisos de los hijos. Y lo primero que me preguntaron fue que si yo tenía hijos. Y yo como, sí. Y dice, es que no, porque es que con los permisos de los hijos, si tiene una actividad en la escuela, si está enfermo. Y cuando volteé a ver, la jefa era una mujer. Y diciéndome eso. Claro, nadie le gusta cuestionar su propio privilegio. Porque a una persona privilegiada le cuesta mucho aceptar que tiene eso que el resto no tiene. Cuesta mucho. Profe, Dime. incluso, yo trabajé muchos años en una empresa donde, una de las cosas que también dicen que uno se revela ya después del tiempo, decían que el mejor empleado que tenían era la mujer soltera, madre soltera, porque era la que, que la mujer con necesidad era mejor empleada que una que no tuviera hijos, porque sabía que dependía del trabajo para poder llevar el sustento a la casa. Opa.
Entonces ahí cambió todo. O sea, es que he visto las dos partes de la moneda, pero Y, fue mi primer trabajo. y las dos son feas. Sí, fue mi primer trabajo. Yo no era mamá en ese entonces, pero sí tenía mucha razón, porque casi todas, de hecho, todas las que siguieron ahí, ya tienen muchísimos años de trabajar ahí. Es un trabajo, sí, estable, no puedo decir que no, pero, o sea, la base de ellos es tener o contratar mamá soltera. Qué duro, qué crudo. Francine, dime. Profe, eso que hizo Stephanie, yo no estoy de acuerdo de eso que digan de que si tiene hijos es mejor trabajadora, pero es cierto, es cierto, yo soy supervisora de una empresa y el trabajo, bueno, de doy servicios es un poco difícil y todos me han renunciado, excepto una persona que tiene 5 hijos y no me ha renunciado y está conmigo desde que empecé. Y no lo digo, no lo comparto, porque no lo pienso así, pero en realidad esa es la realidad. Sí, como dice dicho, la necesidad tiene cara de perro. Es lo que tristemente sostiene muchas empresas, digamos, porque si bien es cierto, y yo tengo, por ejemplo, aquí a usted 10 personas en la llamada, y yo ofrezco un puesto por esta cantidad de dinero, y es bajísima, habrá alguien de acá que me diga que sí. Y aunque no haga su trabajo al 100%, me diga que sí. Entonces, ¿qué pasa? La teoría de la explotación surge acá. Marx es consciente de eso. Marx nos dice, y en el libro Capital lo dice, es necesario que las personas sepan que esto pasa. Y ojo, ¿verdad? Vean la cantidad de años desde el nacimiento de Marx hasta la fecha. 1818. En esa época está surgiendo la bendita revolución industrial, que surgieron un montón de fábricas, por ejemplo. Detrás de todo esto, ¿qué pasa? Que es necesario, repito, que sepamos que existe gente con privilegios, gente sin privilegios, gente con altas capacidades, gente con no tantas capacidades, pero que eso sí o sí afecta. No es determinista, o sea, no es como el momento que ella decía antes, ¿verdad? De que la compañera no va a poder salir adelante porque no tiene las mismas oportunidades que yo, no quiere decir eso, pero sí afecta. Eso o hacia dónde lleva, o cómo es que hoy en día se sigue reproduciendo eso, el pensamiento de este tipo de personas, ¿verdad? Explotadores y demás. Irónicamente, la escuela es uno de los principales causantes. La escuela en el sentido de la educación en general. Vean ese concepto que está allá arriba, de la gradita, meritocracia. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el concepto de meritocracia? No. Ok. El meritocracia, básicamente, kratos es poder, mérito es mérito, es obtener el poder gracias a un supuesto mérito. ¿Por qué un supuesto mérito? Porque la meritocracia es un mito. Es la idea que tienen muchos empresarios, mucha gente de capital, muchos burgueses, de que ellos están ahí porque se merecen por todo el esfuerzo que hicieron. Que no quiere decir que no haya gente que haya llegado ahí. Dime, Stephanie. Profe, ¿usted podría repetir obtener poder? Mediante el mérito. El mérito es como que te lo mereces. Repito, puedo utilizar entonces el ejemplo de Elon Musk. Que mucha gente dice, pero es que el MAE es súper inteligente. Yo soy entonces. El MAE es súper inteligente, que nadie le puede quitar que el MAE es inteligente empresarialmente hablando. Pero ¿cómo el MAE logró obtener lo que tiene hoy en día, ¿verdad? Siendo un magnate completamente, uno de los seres más ricos del planeta? Si sus padres le heredaron una mina en el Congo, donde están explotando al resto del mundo, sacando puros nutrientes para sus benditas baterías de Tesla, por ejemplo. Pues si yo le digo a Stephanie, mira, es que te toca competir con una persona que heredó una mina de minerales, y vos, ¿verdad? Es una hipótesis, te cuesta llegar a fin de mes, tenés las mismas oportunidades, el mismo mérito para llegar a un lugar más arriba en la escala social. ¿Verdad? Entonces, la meritocracia es un mito al fin y al cabo. Es una idea que se nos intenta vender, y la educación lamentablemente forma eso.
forma la idea de que hay que pasar por la escuela, hay que pasar por la universidad, hay que pasar por una licenciatura, hay que pasar por un doctorado, o incluso maestría, hay que pasar por un doctorado para tener méritos. Hoy en día en educación, ¿cómo le llaman eso? Carrera docente. Por ejemplo, carrera docente, es que hasta un término da cólera. ¿Cómo que una carrera? ¿Cómo que es esta idea de una carrera como literalmente como una competencia? Incluso en la universidad, en esta universidad existe también carrera docente. Y es jodido de ciertas formas, porque al fin y al cabo, por ejemplo, yo hace poquito escribí un artículo con la jefa, con doña Sharon, sobre el famoso Skills Rally en la universidad, y eso suma puntos en la carrera docente. Entonces uno gana bonus de la universidad por eso. Uno tiene que publicar artículos, por ejemplo. Nico, dime. Profe, yo tengo una pregunta de eso. ¿Y eso para qué sirve? O sea, ¿para qué función tiene? Porque, por ejemplo, yo tengo un curso que es expresión oral, comunicación y expresión oral. Y si yo lo hacía me daban un 5%. Pero, por ejemplo, no entiendo para qué funciona, o sea, cuál es la necesidad. Pero, vamos a ver, del programa de Skills Rally. Sí, ajá, es. Ok, básicamente ese programa surgió porque en una de las ferias vocacionales de hace año y medio, 2 años más o menos, que se hizo en Punta Arenas, por cierto, las empresas que estaban ahí contratando, o que estaban ahí para contratar también estudiantes egresados de la Universidad Hispanoamericana, estaban demandando, o sea, estaban pidiendo, solicitando, casi que requiriendo, que ustedes tuvieran algún papel o documento que dijera que son poseedores de habilidades blandas. Ya no estaban preguntando o solicitando que ustedes tuvieran las habilidades técnicas. O sea, ya se sabría que, mira, que Nico sabe hacer tal cosa, pero ¿sabrá Nico cómo liderar un equipo? ¿Sabrá Nico cómo comunicarse efectivamente con el resto del equipo? Entonces, estaban pidiendo en esa feria vocacional, la gran mayoría de las empresas, a la U, le están pidiendo estudiantes que supieran cómo manejarse en esos entornos. O sea, le están pidiendo estudiantes con habilidades blandas. Ahí surgió la necesidad. Entonces, este artículo que está comentando, que hice yo con doña Sharon, hablaba de cuántos estudiantes realmente llevaron el Skills Rally completo. Porque aquí es una bueno, una trampilla también, ¿verdad? Que solamente los que matricularon o los que les matricularon Skills Rally desde hace como año y medio más o menos son los que han podido llevar todos los cursos, y no son muchos, ¿verdad, estudiantes? Todos los cursos, y son los únicos que les van a dar un certificado, que ese certificado sí es válido a nivel de currículum. El resto son válidos, pero no a nivel de currículum, ¿verdad? Entonces tiene sus trampas, ¿verdad? Y yo le dije, Sharon, me parece un poquito falta de respeto por parte de la universidad que hagan eso, ¿verdad? Y me dice, sí, sabemos todos que es un poquito mal nota por parte de la U, porque igual, si son estudiantes de primer ingreso y quieren llevar el programa, nunca van a tener ese certificado. Y repito, hoy en día son contados, Nico, son contadísimos con los dedos de la mano la gente que ha podido llevar a todos en orden. Y hasta que esa gente salga de la U, se reinicia todo. Entonces, si vos, Nico, por ejemplo, llegás y tomás la oportunidad en algún momento de que ya avanzaste con los últimos, pero te faltan los primeros, entonces hay que esperar que se reinicie todo para que puedas matricular los primeros y llevarlo todo otra vez y te puedan dar el certificado. Ven cómo funciona, ¿verdad? Ven la idea de que existe una falsa